racionalidad se manifiesta en el quehacer docente de educación básica. Hola a todos, mi nombre es Chalón Riveros, soy estudiante de la prosecución de estudio de educación básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Estamos en la asignatura de evaluación educacional con el profesor Daniel Sepúlveda. En esta presentación quiero abordar con una mirada crítica algo fundamental en nuestro ejercicio docente, que son las racionalidades de la evaluación en la educación básica. En primer lugar, la evaluación es un concepto poliforme, es decir, no es uniforme, sino que es una suma de muchos factores diferentes. Es un proceso sistemático, riguroso, así que por este motivo es sumamente importante. El propósito de esta presentación es analizar las tres racionalidades, tanto la técnica como la práctica y también la emancipadora. Y no solo como teorías separadas entre sí, sino que como etapas de un avance necesario, de un tránsito necesario, que va desde la evaluación homogeneizante hasta la evaluación inclusiva. Por este motivo, creo importante que analizar estas racionalidades nos permite ir mucho más allá de las normativas expuestas. ¿Para qué voy a evaluar? El por qué voy a evaluar, qué cosa voy a evaluar, en simples palabras. Por ello, cada una de estas racionalidades modela nuestras prácticas docentes, pedagógicas y define el propósito de estas también, sobre todo de la evaluación en la misma sala de clases. De hecho, creo que nuestro compromiso moral o ético es sumamente importante como docentes o como futuros docentes, sea utilizar esta evaluación como una herramienta para mejorar el aprendizaje de todas las personas, de todos nuestros estudiantes, sin dejar nunca a nadie atrás. Bueno, en primer lugar quiero hablar de la racionalidad técnica. Su motor es la eficiencia, objetividad y también la estandarización, siendo fundamental, por ejemplo, la evaluación sumativa. La racionalidad técnica define la evaluación como un proceso medible, estandarizado y objetivo, ya que el principal fin de esta es obtener el logro, el resultado, el producto final, poniendo foco siempre, como dije anteriormente, en la eficiencia y también el control de resultados. Por otro lado, en educación básica, es la agencia de la calidad de la educación la que evalúa los logros de aprendizaje de los estudiantes en función del cumplimiento que estos tengan por lo establecido por ellos mismos. Un gran ejemplo es el CIMSE, cuya prueba es el instrumento más conocido a lo largo de Chile, el cual es obligatorio en primer lugar de aplicación externa, y el resultado además sirve para clasificar a los mismos establecimientos y a los mismos alumnos. Por otro lado, un ejemplo que tenemos en lo práctico es el uso predominante de pruebas escritas, por ejemplo de selección múltiple o rúbricas también rígidas o preestablecidas para obtener calificaciones con números, o sea, cuantificables, las cuales, insisto, que definen al estudiante. Aunque esta racionalidad técnica puede servir como en lo público para saber resultados, nuestro análisis crítico debe reconocer que este enfoque en los resultados, el producto final y la estandarización también conlleva riesgo de la homogeneización, a invisibilizar, por ejemplo, temas personales del mismo estudiante o también a reforzar prejuicios sociales. Esto nos invita, nos ayuda, nos incentiva a avanzar a racionalidades mucho más flexibles, ya que su principal riesgo es la homogeneización, como lo mencioné anteriormente. Además, al poner el foco solamente en el mismo resultado y no en la trayectoria de las personas, invisibiliza un poco la diversidad que hay en el mismo aula y a las necesidades educativas de estas. Y así se puede olvidar un poquito que los estudiantes no aprenden al mismo ritmo ni de la misma forma muchas veces. Demos un giro. Ahora vamos a hablar sobre la racionalidad práctica. Esta es distinta a la anterior, ya que emerge como una respuesta crítica a la racionalidad técnica. Su propósito es la comprensión, la mejora, la continua mejora. En esta racionalidad, por ejemplo, la evaluación es formativa y el docente es un investigador en acción. Busca superar la rigidez técnica, concibiendo la evaluación como un proceso de comprensión o de diálogo. Por ello es formativa y otorga además un alto valor al juicio de valor del docente y también al contexto educativo en el que se encuentra. De esta manera, la evaluación implica como entender, mejorar, valorar y no solo medir los números, lo cuantificable, como lo mencionamos en la racionalidad anterior. Esta racionalidad práctica se centra en el proceso del estudiante, la experiencia del estudiante también. Esto se ve reflejado además en las fases de la evaluación continua. El docente ahí es donde debe interpretar, donde debe recopilar información para luego medir esta, o simplemente guiar el desarrollo y retroalimentar a los estudiantes. Por otro lado, un ejemplo práctico de esta racionalidad puede ser cuando un docente implementa el componente de evaluación progresiva. Esto sirve para diagnosticar a aquellos estudiantes que tienen dificultades específicas en matemáticas, etc. Al recopilar esta información o evidencia, el docente no califica,
sino que inmediatamente toma decisiones para mejorar, para cambiar sus propias estrategias de aprendizaje. O sea, se adapta. En este caso, la adaptabilidad es el núcleo de esta racionalidad práctica. Así asegura que la evaluación cumple su objetivo, que es guiar las decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, mostrando una evaluación situada. Es decir, el profesor es quien evalúa y además ajusta su propia evaluación de acuerdo al estudiantado, priorizando el proceso más que el producto final. La pregunta clave en esta racionalidad es: ¿cómo puedo mejorar mi enseñanza y qué significa este proceso de evaluación en este contexto en particular? Por este motivo, el mismo profesor es el que se convierte en un investigador de los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes y de la diversidad que existe en el mismo aula. La última y quizás la más desafiante es esta racionalidad emancipadora, que no solo busca la mejora continua, sino que también busca una transformación y una justicia social. O sea, la meta aquí es que el estudiante mismo genere autonomía, por ejemplo, y sea un sujeto crítico del mismo y de su propio proceso de aprendizaje. Esta racionalidad se define como un proceso crítico, reflexivo y transformador que busca empoderar a los propios estudiantes, promover la autonomía, la equidad y la justicia social. La lógica de esta racionalidad es que se puede evaluar desde el mismo aula, desde la misma diversidad que hay en este. Y no solo es una estrategia pedagógica, sino que también un compromiso ético importante para el profesor, el cual implica conocer y reconocer la singularidad de cada estudiante y así generar condiciones de equidad. ¿Cómo hacemos eso? Respetando sus ritmos, por ejemplo, que son todos diversos, y también respetando el entorno familiar. Esto exige que cada docente pueda adaptar sus instrumentos y expectativas también, considerando todos los factores externos, como los culturales, como los socioeconómicos, como también los emocionales, territoriales, etc. Por otro lado, tenemos un ejemplo en nuestra práctica docente, como el que utilizamos para abordar algunas barreras de aprendizaje o necesidades educativas especiales, y el docente puede fomentar la autoevaluación guiada y la coevaluación entre pares. Ejemplo más concreto podría ser las rúbricas con criterios en donde puedan como construir los propios estudiantes, que promueve una participación mucho más activa por parte de los estudiantes, les da voz también en su proceso de aprendizaje. Para que la evaluación además sea verdaderamente práctica y emancipadora, debemos integrar dos dimensiones súper importantes que también los pasamos en clases, que son las emociones y las funciones ejecutivas. En primer lugar, la evaluación no es neutral, o sea, siempre voy a sentir algo después de una evaluación. Siempre va a provocar emociones tanto positivas como negativas. Esta puede ser orgullo, alegría, nervios, miedo, ansiedad, frustración, etc. Sin embargo, el docente es quien tiene un rol como mediador para que pueda crear un andamiaje, es capaz de crear un clima completamente diferente y crear, por ende, emociones diferentes en el propio estudiante. El profesor debe estar seguro de poder crear una emoción, transformar la evaluación en una oportunidad para aprender. Por eso también se debe ocupar en esta racionalidad de evaluación la retroalimentación, por ejemplo, positiva, evitar comparar a los estudiantes. La evaluación no solo mide contenidos disciplinares, contenidos como escritos en la pizarra, sino que también debe potenciar las funciones ejecutivas. El rendimiento evaluativo incluso está condicionado por estas funciones ejecutivas. Por eso, como docentes o futuros docentes, debemos usar una evaluación metacognitiva multimodal, promueva la metacognición, la autorregulación en los estudiantes, ayudando a que ellos también puedan supervisar su propio desempeño, por ejemplo, y ajustar sus propias estrategias también. Por eso la evaluación en esta mirada emancipadora que acabamos de ver, orientada a mejorar y no solo a diagnosticar. En síntesis, esta racionalidad no solo mide el contenido, sino que mucho más, sino que quiere transformar o busca transformar y ofrecer una oportunidad de desarrollo cognitivo y socioemocional también. Ya a modo de cierre, como futuros docentes de educación básica, la clave no está en elegir algún tipo de racionalidad, sino que saber integrarlas críticamente y éticamente también. Necesitamos algunas cosas de la racionalidad técnica, como lo riguroso de esta racionalidad. Necesitamos la sensibilidad o la reflexión de la emancipadora. Vamos a potenciar la reflexión, la sensibilidad de la práctica, y también, además de la emancipadora, necesitamos abrazar ese compromiso transformador de querer ayudar a los estudiantes, de crear un andamiaje, un proceso metacognitivo, etc. Por eso creo fundamental entender que nuestra meta es ir mucho más allá de la nota, del calificar, porque realmente es más que un fin. La evaluación es simplemente un compromiso ético, moral de nuestra parte, que busca la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Requiere que seamos personas, que seamos docentes reflexivos, sensibles, innovadores, reflexivos, para que realmente la evaluación sea una herramienta para la equidad y para la inclusión de todos nosotros, de todos nuestros estudiantes y también de nosotros como docentes.
Así que esa es mi conclusión y muchas gracias por su atención.